Nunca imaginé volver a verlo tan pronto. Por la mañana, había dejado ir a la chica de sus sueños, y al anochecer, era yo quien estaba siendo atrapado. Denny, el CEO de una poderosa corporación, estaba recostado en un lujoso sofá de cuero. Su mirada era helada, pero en esos ojos había algo más profundo, cuidadosamente escondido tras su fachada gélida. Sus ojos, normalmente impenetrables, brillaron con un atisbo fugaz de vacilación. La presión en la habitación era asfixiante. Por un momento, por un segundo apenas, sus dedos se estremecieron, como si resistieran el impulso de alcanzarme. En su lugar, los cerró en un puño, enterrando cualquier rastro de debilidad. Sin rodeos, habló. Su voz era tan clara y cortante como una cuchilla, aunque el filo estaba sutilmente suavizado. Tienes dos opciones. Una, tráela de vuelta en 1 hora. ¿En cuánto tiempo? Tartamudeé, con el corazón latiéndome con fuerza. Para entonces, el avión que la llevaba a otro país ya debía estar en el aire. Ni siquiera un día bastaría para traerla de regreso. Denny se incorporó, y una sonrisa lenta, casi infantil, se extendió por su rostro. Así que no puedes traerla, ¿verdad? Muy bien, dijo con una suavidad engañosa. Entonces ocuparás su lugar. Lo miré, completamente atónito. ¿Yo? ¿Un hombre adulto? ¿Tomar su lugar? Pero Denny no estaba bromeando. Antes de que pudiera reaccionar, algo frío y firme se cerró alrededor de mi muñeca, como si una cadena invisible me atara. El pánico me invadió. Soy un hombre. ¿Cómo se supone que la reemplace? Pero Denny no bromeaba en absoluto. De pronto, sentí algo frío en la muñeca, como si estuviera bien atado. Bien, ahora sí estaba entrando en pánico. Vamos, soy un chico. ¿Qué quieres decir con reemplazar? Denny, como si temiera que intentara escapar, apretó aún más el nudo. Solo entonces alzó la vista hacia mí. ¿Por qué no un chico? ¿Alguna vez lo has intentado? Estaba furioso. Claro que no. Entonces, ¿cómo sabes que no funcionará? ¿Te escuchas a ti mismo? Por fin intenté resistirme, pero justo en ese momento, 8 enormes guardaespaldas aparecieron en la puerta. El mensaje de Denny era claro como el agua. ¿Crees que puedes escapar? Adelante, inténtalo. Por primera vez, sentí realmente esa aura de CEO autoritario. Espera, intenté razonar, usando mis últimas habilidades de negociación. Mira bien. Soy un hombre. Esto no tiene ningún sentido. Pero a Denny no le interesaban mis protestas. Me tomó del brazo y me arrastró fuera de la habitación. El pasillo estaba lleno de gente, todos murmurando entre ellos. Alcancé a oír fragmentos de las conversaciones. ¿Te enteraste? Al parecer esta mañana dejó ir a su adorada. ¿Quién se atreve a desafiar a Denny? ¿Cuándo te atrapa? Antes de que pudieran terminar de chismear, sus ojos cayeron sobre nosotros, y el pasillo entero quedó en silencio. Todos observaban mientras Denny, el joven maestro de la compañía Sterberg, me arrastraba, a mí, el supuesto reemplazo de su chica ideal, de regreso a su casa. La mansión era enorme, mucho más de lo que jamás había visto. Mientras Denny me mostraba el lugar, no pude evitar decir, vaya, tu casa es bastante lujosa. Denny me lanzó una mirada casual. Está bien. Acostúmbrate. También será tu hogar. Casi me mordí la lengua del susto. Denny me llevó al dormitorio. Era enorme. ¿Y la cama? Aún más grande. Pero solo había una. Me quedé mirando esa cama colosal, con una sensación de hundimiento en el pecho. Denny lucía completamente tranquilo, mientras yo estaba al borde del colapso. Espera, balbuceé, ¿vamos a compartir la cama? ¿La misma cama? ¿Dos hombres? Ajá, respondió Denny con indiferencia, dejando caer la tela negra que sostenía, sin prestarme atención. Parecía completamente decidido a vengarse en serio. Aflojó su corbata, se quitó el saco, y lo primero que dijo me hizo tambalear. Entonces, ¿te bañas tú primero o yo? ¿O, tal vez lo hacemos juntos? Mi corazón casi se detuvo. Ni siquiera esperó mi respuesta. En su lugar, se acercó, y con total naturalidad desabrochó el primer botón de mi camisa.
Al llegar al segundo, exploté. Denny, Grité, recuperando por fin la voz. ¿estás hablando en serio? El mundo exterior lo conocía como el joven CEO implacable, un hombre que jamás perdonaba una traición. Pero el Denny que yo recordaba de nuestros días de secundaria era parecido, y a la vez muy distinto. En ese entonces, Denny no era tan callado. De hecho, solía hablar con todos, y siempre me echaba una mano cuando se armaba una pelea. Después de una victoria, estábamos tumbados en el suelo, sin aliento, y le sonreí. No lo esperaba. Pareces débil, pero luchas con todo. Denny se incorporó y me preguntó, ¿por qué peleas? Me limpié un poco de tierra de la cara. Mi padre tiene deudas y no paga. Así que soy yo quien recibe las palizas. Denny guardó silencio por un momento. ¿Es mucho? ¿Quién sabe? Ahora, Denny es alguien que todos en nuestro círculo quieren impresionar. Al verlo tan sereno y confiado, me di cuenta, el chico que yo conocía ya no existía. En su lugar había un hombre poderoso, con todos a sus pies. Claramente, no se acordaba de mí, ni de nuestro pasado. ¿Y por qué lo haría? Para él, yo era solo un descarte, un reemplazo de su preciada chica ideal. Te di una opción, la voz de Denny me devolvió al presente. Y yo nunca acepté ser su sustituto. Le rebatí, con el miedo dando paso a la rabia. Pero él ya estaba desabrochando el segundo botón de mi camisa. El pánico me sacudió, y le grité, detente. ¿Estás loco? Pero claramente, Denny no tomaba en serio mi resistencia. Entonces, ¿por qué provocar a un loco? Escucha, empecé, intentando que mi voz sonara firme. Te devolveré el dinero, ¿de acuerdo? Buscaré la manera. Solo, déjame ir. Denny se detuvo, su mano flotando sobre el tercer botón, y luego sonrió. Una sonrisa que me heló la sangre. No quiero tu dinero. Me quedé mudo. Si no era dinero, ¿entonces qué quería? Y entonces lo entendí, como un golpe directo al pecho, quería quedarme a mí. Su venganza no se trataba solo de humillarme. Se trataba de reemplazar lo que había perdido, sin importar el precio. Y yo fui el idiota que cayó directo en su trampa. Para cuando llegamos al comedor, ya había aceptado lo ridículo de toda esta situación. La habitación era tan lujosa como el resto de la mansión, con una larga mesa reluciente preparada para dos. Denny me hizo una seña para que me sentara, con el mismo rostro sereno y calculador de siempre. La comida era de primer nivel, probablemente preparada por chefs mucho más talentosos que cualquiera que yo haya conocido. Pero cada bocado se me atascaba en la garganta, ahogado por la tensión que flotaba entre nosotros. Denny, en cambio, comía con total normalidad, tranquilo, pausado, como si fuéramos dos viejos amigos cenando juntos. Pero no me engañaba, cada mirada que me lanzaba era un recordatorio de que estaba atrapado, prisionero en esta jaula de oro, completamente a su merced. Cuando terminamos de cenar, finalmente rompió el silencio. Esta noche hay un evento empresarial. ¿Vas a acompañarme? Casi escupo el agua. ¿Qué? ¿Por qué? Me lanzó esa mirada fría y calculadora. Desde ahora estarás a mi lado. La gente necesita vernos juntos. Tragué saliva, tratando de sonar firme. ¿Y si digo que no? Su sonrisa fue afilada, casi un desafío. No lo harás. Quise discutir, enfrentar esa absurda demostración de poder, pero el recuerdo de los guardaespaldas de antes me hizo callar. Además, en el fondo sabía que resistirme era inútil. Denny ya había decidido cómo se desarrollarían las cosas. El evento fue tan extravagante como lo había imaginado. Llegamos en un auto negro elegante, de esos que llaman la atención solo por existir. El lugar era un salón de baile deslumbrante, repleto de la élite de la ciudad. Todos los que importaban estaban allí, charlando, riendo y probablemente cerrando tratos que cambiarían el mundo. Apenas cruzamos la entrada, todas las miradas se posaron en nosotros. La gente empezó a susurrar, pero no pude entender nada por encima del estruendo de mi propio corazón. Me sentía como una pieza de exhibición, un espectáculo más para estos depredadores de cuello blanco. Denny, por su parte, no parecía inmutarse. Caminaba por el lugar como si fuera suyo, su mano descansando suavemente en la parte baja de mi espalda, guiándome como si fuera un trofeo.
Era sutil, pero el mensaje era claro, yo le pertenecía. La noche comenzó sin sobresaltos. Denny conversaba con empresarios, presentándome como su compañero, como si no fuera gran cosa. Esa palabra me hizo estremecer por dentro, pero fingí una sonrisa y seguí el papel que me había impuesto. Y entonces, como lo había presentido, apareció el problema. Un tipo que yo no conocía, pero que claramente conocía a Denny, se acercó con una sonrisa arrogante. Era alto, elegante, pero había algo desagradable en sus ojos que me puso la piel de gallina. ¿Así que este es el sustituto?, soltó con sarcasmo venenoso. ¿Acaso el señor John se está quedando sin dinero? La puñalada dolió, pero mantuve el rostro neutro. No le iba a dar la reacción que buscaba. Ya había lidiado con peores. Apenas soltó el comentario, una ola de risas se extendió por la sala, y me congelé. En ese instante, todo encajó. Denny me había traído aquí para convertirme en un espectáculo. Dejé ir a la chica de sus sueños, así que ahora me servía en bandeja como objeto de humillación pública. Lo que no esperaba, fue que Denny fuera el primero en responder. Su mano se presionó con más fuerza en mi espalda, pero su voz siguió suave. Cuidado, Tom. Estás pisando hielo delgado. Tom, encantado con la atención, soltó una sonrisa burlona. Vamos, Denny. Todos sabemos cuánto significaba tu chica ideal para ti. Solo que, es impactante verte con él, dijo, haciendo un gesto despreciativo hacia mí, como si fuera basura en su mundo de porcelana. Mi sangre hervía, pero Denny no se inmutó. Y entonces, sin una palabra, Denny tomó una copa de vino de una bandeja que pasaba, y splash. Se la arrojó directo a la cara de Tom. La sala quedó en silencio. Tom se quedó allí, empapado en vino tinto, luciendo como un gato mojado en un traje de lujo. Pero Denny ni parpadeó. Su mano en mi espalda se tensó de nuevo, no como una amenaza, sino como un tranquilo, estoy contigo. Tom parpadeó, atónito, mientras el vino le chorreaba por la nariz. La voz de Denny rompió el silencio, cortante y helada. Cuídate, Tom. Podrías estar poniendo a prueba mi paciencia, y créeme, no es algo que quieras hacer. Tom tartamudeó, claramente descolocado, pero el daño ya estaba hecho. Denny se volvió hacia mí, y por un segundo, juro que vi preocupación en sus ojos. Raro, ¿no? Vámonos, murmuró. Asentí, demasiado aturdido para hablar, y lo seguí fuera del salón. Los murmullos volvieron apenas nos fuimos, pero sinceramente, ya no me importaban. Solo podía pensar en cómo Denny, el señor frialdad y estrategia, había salido en modo protector total. ¿Quién lo diría? Caminaba distraído bajando las escaleras del salón de banquetes cuando ocurrió. Mi pie izquierdo tropezó con el derecho y salí volando hacia adelante. Denny me atrapó, pero mis rodillas golpearon el suelo con fuerza. Solté un gemido de dolor. Genial, otro momento vergonzoso para la colección. Las manos de Denny se aferraron con fuerza a mis hombros mientras caía, y por primera vez, parecía realmente preocupado. Frunció el ceño más de lo que jamás le había visto. ¿Estás bien?, preguntó. Su voz era tranquila, pero tenía una pequeña grieta, como si luchara por no perder el control. Estoy bien, mentí, abrazándome a mí mismo, fingiendo que no pasaba nada. Él no se movió. Sus ojos seguían fijos en mí, como buscando una señal de que no me iba a romper. Lo dejó pasar por el momento, pero mientras nos dirigíamos al auto, bajó el ritmo y se volvió hacia mí con una expresión más suave de lo que jamás le había visto. Lo siento, dijo. No esperaba que esta noche saliera así. Solo quería que estuvieras allí. Sus ojos seguían un poco fríos, pero había algo más en su mirada. Lo miré, nervioso. Algo definitivamente no cuadraba en él esa noche. Tal vez era el alcohol, pero de pronto me tomó de la muñeca. Tuve que contener las ganas de darle un puñetazo. Tío, hablemos, ¿sí? Nada de violencia, dije, aterrorizado de que intentara algo más. No estaba preparado. En absoluto. Si en algún momento sentí un poco de culpa hacia Denny, se evaporó cuando me arrastró a la cama. Su mano subió lentamente por debajo de mi camisa, sus dedos cálidos sobre la tela. Y ahí lo supe con certeza, esto iba muy, muy mal.
Antes de que las cosas se pusieran aún más raras, le agarré la muñeca, con la mente a 1000 por hora. Mira, sé que lo que hice no estuvo bien, pero forzar las cosas no es la solución. ¿Estás tratando de aferrarte a tu chica ideal? No va a funcionar. Buscaré la manera de devolverte el dinero, ¿sí? Solo, quítate de encima. Denny me miró desde arriba, completamente tranquilo, sin detenerse ni un segundo. Su agarre era firme, y aunque yo sujetaba su muñeca, su mano siguió subiendo hasta que sus dedos rozaron mis labios. Su voz, baja, murmuró, «No quiero tu dinero». Me congelé. Mi mente volvió a las palabras que había dicho en el banquete. No se trataba del dinero. Si no era dinero, entonces ¿qué demonios quería? Si no era efectivo, entonces tenía que ser yo. Y eso daba miedo. No, esto no puede estar pasando. Tenía que hacerlo entrar en razón. Tú, pero antes de que pudiera terminar, se inclinó, y de pronto, sus labios estaban sobre los míos. Mi mente se quedó en blanco durante 2 segundos eternos. Y luego, me volví loco. De verdad. Lo empujé con fuerza, los labios aún me hormigueaban. ¿Pero qué demonios te pasa? ¿Estás loco? Denny me miró, completamente serio. ¿Quieres intentarlo? Perdí la paciencia. ¿Intentar qué? Ni pensarlo. Había algo raro en Denny. Instintivamente, empecé a esquivarlo. Quiero decir, mido más de 1,80 m, soy un hombre hecho y derecho. No podía dejar pasar esto así. Si no fuera por nuestra historia, probablemente ya le habría soltado un puñetazo. Pero el tema es que Denny significaba algo para mí. Como un hermano. Y esa es una línea que no se puede cruzar. Ni un poco. En el trabajo, solo podía esperar que eventualmente se le pasara esta idea absurda. Y hablando de trabajo, lo más loco de todo es que, desde aquel banquete, mi empresa, que apenas se sostenía, de repente empezó a mejorar. Cuanto más evitaba a Denny, más cerca se me ponía. Una noche, tocó a mi puerta con una manta en la mano, y entró sin más. Lo miré, frunciendo el ceño. ¿Qué es esto? Me respondió con total calma, vine a dormir. ¿Perdón? Me quedé ahí parado, sin poder pronunciar palabra. No había forma de describir el nivel de enojo que sentía en ese momento. Y sin embargo, ahí estábamos. Acostados uno al lado del otro en la misma cama, como si fuera lo más normal del mundo. Yo estaba rígido como una tabla, escuchando su respiración acercarse cada vez más. Pensé que lo estaba imaginando por estar tenso, pero abrí los ojos, y ahí estaba él. Justo al lado mío. No aguanté más. Denny, dije entre dientes, ¿puedes moverte un poco? Abrió los ojos y me miró, sin molestarse en lo más mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque 2 hombres adultos no deberían estar pegados en la cama. Tragué mi frustración. Está apretado. No se movió. Así que agarré mi manta y me desplacé al otro lado de la cama. Pero a la mañana siguiente, cuando desperté, perdí los estribos. Me había despertado entre sus brazos. Y él dormía como un bebé. Esto es una porquería. Me froté la cabeza. Denny, tú. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió. Medio dormido, me jaló de nuevo hacia sus brazos, como si fuera lo más natural del mundo. Me quedé congelado, sintiendo algo raro entre nosotros. Mi mente se apagó por un instante, hasta que entendí lo que estaba pasando. Denny también lo sintió. Abrió los ojos y nuestras miradas se encontraron. ¿Denny? Eso fue el colmo. No podía más. Arranqué la manta de encima. ¿Qué demonios te pasa? Creía que ese era mi límite. Pero, para mi horror, me di cuenta de que ese límite se reducía cada vez que Denny lo empujaba un poco más. La próxima vez que entró con su manta, lo dejé pasar. ¿Por qué? Porque dijo que tenía miedo de los truenos. Denny solía asustarse con las tormentas, así que pensé, está bien, se lo paso. Luego, la noche siguiente, volvió. Su excusa, tuvo una pesadilla. Lo insulté, pero igual lo dejé quedarse. Estaba horrorizado de lo que podía tolerar.
Y lo peor fue que, empecé a darme cuenta de que ya no me molestaba que Denny se me acercara. Ese pensamiento me golpeó como un ladrillo, y pasé toda la tarde fumando sin parar en el balcón. No podía identificar el momento exacto en que dejé de incomodarme. Ahí de pie, mirando hacia mi empresa, que había vuelto del borde de la bancarrota, decidí echarle la culpa de todo a Denny. Sí, puede que esté algo trastornado, pero sigue siendo el mismo chico que conocí en la secundaria. ¿Leal? Siempre cubriéndome la espalda. Sin él, ya estaría acabado. Tal vez no lo estaba rechazando porque él salvó mi empresa. Una vez que la compañía se estabilice por completo y le devuelva lo que le debo, todo podrá volver a la normalidad. Pensando en eso, me sentí un poco más en paz. Un día, de la nada, decidí hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondándome. ¿De verdad no te acuerdas de mí? Quiero decir, puede que haya sido un personaje secundario en su vida, pero al menos mi cara debería sonarle. ¿No? Después de todo, esos días de secundaria fueron importantes para mí. Cuando por fin pregunté, Denny se detuvo, sorprendido. Guardó silencio unos segundos antes de decir, no creo haberlo negado nunca. Me quedé helado. ¿Cuándo te diste cuenta? Pregunté. Denny me miró. Hace mucho. Pensé que no se acordaba de mí, pero resulta que lo supo todo el tiempo. Solo que nunca dijo nada. Cuanto más lo pensaba, más extraño me parecía. ¿Sabías quién era todo este tiempo, y aún así me trataste así? Éramos amigos en ese entonces. Los amigos no se meten en la cama juntos, así como así. Denny seguía girando su bolígrafo entre los dedos, con la mirada fija en mí, sin decir palabra. El día que la empresa finalmente se recuperó por completo, solté el suspiro más largo de mi vida. Por fin, podía pagarle a Denny y seguir adelante. Pero también sabía que sin él, jamás lo habría logrado. Desde que Denny volvió a mi vida, todo había comenzado a encajar poco a poco. Así que decidí buscarlo y agradecerle como se debe. Esa noche, terminamos completamente borrachos. Le pasé un brazo por los hombros y dije, hermano, no has cambiado nada. Sigues siendo igual de leal. Denny se rió, la voz arrastrada por el alcohol. Ya deberías saberlo, yo nunca hago nada sin un motivo. Estaba demasiado borracho como para preocuparme por el significado oculto de sus palabras. Solo podía pensar en cómo iba a devolverle el favor. Bro, dije, acercándome a él, te lo pagaré el doble. No quiero dinero, murmuró Denny, con voz grave. De repente, me agarró del mentón. Te quiero a ti. La mitad del alcohol que llevaba encima desapareció de golpe por el impacto. Lo empujé, pero al segundo siguiente, Denny se inclinó, y sus labios se posaron sobre los míos, cálidos. Se suponía que debía apartarlo, pero no lo hice. Maldito alcohol. Maldito Denny y sus labios suaves. Es solo un beso, pensé. Ya hemos hecho cosas peores, ¿no? ¿Qué importa un beso? A la luz tenue, el rostro de Denny se veía, molesto y atractivo al mismo tiempo. Me obstiné. Pensé, no voy a dejar que me gane. Al llegar la mañana, desperté, y me dio un ataque. Estaba en la cama. Con Denny. La habitación era un desastre, y mi cabeza, peor aún. No lo vi venir, para nada. No pude contener las maldiciones que se me escaparon. Miré hacia abajo, y cada marca en mi cuerpo gritaba lo salvaje que había sido la noche. La expresión tranquila de Denny también parecía un poco tensa. Me llamó, Chris. Estaba furioso. Eres un animal. Las lágrimas de frustración me llenaban los ojos. ¿Cómo demonios llegamos a esto? Denny, con su típica actitud despreocupada, intentó consolarme, no es para tanto. Puedes desquitarte la próxima vez. ¿La próxima vez? ¿Estás bromeando? Esto es algo con lo que se puede empatar. Grité. Denny, eres un imbécil. ¿Cómo pudo hacerme esto? Se suponía que éramos amigos. Empecé a vestirme, murmurando maldiciones por lo bajo, mientras él me observaba con cara de preocupación, como si de verdad quisiera ayudarme. Incluso extendió la mano para sostenerme y preguntó, ¿estás bien? ¿Puedes ponerte de pie? Me quedé congelado por un segundo, procesando su pregunta, y luego me cayó la ficha. ¿Qué clase de pregunta era esa?
Me obligué a levantarme, las piernas aún temblorosas, y entre dientes solté, Denny, te juro por Dios. Ni en mis peores pesadillas imaginé que terminaríamos así. Me encontré en el balcón, fumando. El viento soplaba fuerte. Yo fumaba. El viento me fumaba. Y todavía no entendía cómo habíamos llegado tan lejos. ¿Lo peor? Me di cuenta de que lo había aceptado. Como si, sin darme cuenta, Denny me hubiese torcido por completo. Me temblaban las manos mientras daba otra calada al cigarro. Esto es una locura, pensé. No quiero verle la cara en días. Pasaron algunos días. Denny casi revienta mi teléfono con mensajes y llamadas, como un culpable desesperado pidiendo perdón. Sus textos seguían apareciendo, con ese tono de tipo que sabe que metió la pata. Perdón, fue mi culpa. ¿Podemos hablar? Por favor. Tenemos que vernos. Esa noche, no dijiste exactamente que no. Pensé que, bueno, ya sabes. Y la peor de todas, ¿todavía te duele? Cuando leí eso, me dio tanta rabia que estrellé la pantalla. ¿Duele? Algún día me pararé frente a Denny y le diré directamente, no sentí absolutamente nada. Después de días dándole vueltas, por fin me calmé y acepté la realidad. Pero aún no asimilaba que yo había sido el receptor de todo eso. Apenas volví al trabajo, empezaron a llegar las buenas noticias. Grandes empresas querían asociarse con nosotros, y teníamos más clientes de los que podía contar. Sabía que Denny tenía algo que ver, que había estado ayudando desde las sombras una vez más. Mi enojo empezó a desvanecerse. Pero no podía dejar de pensar en aquella noche, en cómo Denny me besó. Al principio suave, ligero, pero luego me agarró del cabello, inclinó mi cabeza hacia atrás, y profundizó el beso. Sacudí la cabeza, tratando de alejar el recuerdo. Era hora de buscar a Denny y decirle, sin rodeos, no sentí nada. Lo llamé, pero para mi sorpresa, no contestó. El mismo tipo que había estado acosándome con mensajes, de pronto, desaparecido. Colgué, anotando mentalmente otro motivo para estar enojado con él. Al salir de la oficina, lo vi. Denny. Y junto a él, estaba Jessia. Se me cortó la respiración, y apreté el teléfono con fuerza. ¿Así que Jessia volvió? Con razón Denny no me había estado persiguiendo estos días. Mi mente empezó a divagar. Ni siquiera sabía que era capaz de pensar tanto en una sola cosa. Saqué mis documentos de planificación, tratando de concentrarme en el trabajo, pero mi cabeza estaba hecha un lío. Después de todo, Jessia siempre fue la chica ideal de Denny. Yo solo fui un reemplazo. Entonces, ¿por qué demonios puso todo su corazón en mí? ¿Qué soy yo para él? Encendí otro cigarro, la frustración creciendo por dentro. Mi instinto me decía que tenía que hablar con él. Así que fui a su casa. Para mi sorpresa, estaba allí. Perfecto. Pero justo cuando estaba por entrar, oí voces desde adentro. Un hombre y una mujer. Denny y Jessia. Me congelé en la puerta, escuchando. Fragmentos de la conversación salieron flotando, mejor no le digamos nada a Chris. Que no se entere. Esas palabras me cayeron como un balde de agua helada. Debería haberme ido con el corazón roto, pero ese no es mi estilo. Si me iba, me lo llevaba arrastrando. Pateé la puerta con fuerza. Y sí, ahí estaban. Ambos se congelaron al verme. Denny me miró sorprendido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿En serio me estás preguntando eso? Sin decir una palabra, me acerqué, lo agarré del cuello de la camisa, y le di un puñetazo en la cara. Jugaste conmigo, Denny. Gruñí. No me estaba conteniendo, y pronto, un hilo de sangre bajó por su labio. Pero para mi sorpresa. Denny sonrió. Chris, dijo, ¿estás celoso? Esa palabra me hizo estallar aún más. Quería volver a golpearlo, pero por alguna razón, no pude. Puede que Denny sea un idiota, pero, maldita sea, creo que de verdad me gusta. Me mordí el labio, furioso, pero antes de que pudiera decir algo, Denny extendió la mano y me revolvió el cabello, como si fuera su mascota. Tranquilo, dijo, como si estuviera calmando a un perro. ¿Estás bromeando?
Pórtate bien, añadió. Apreté los dientes. Soy un perro para él. ¿Y por qué demonios me senté en el sofá a esperar su explicación? Media hora después, finalmente salió del despacho con Jessia. Ella me miró con una sonrisa extraña. Iba a explicarte, pero creo que ustedes dos deben resolver esto entre ustedes. Después de que se fue, me quedé mirando fijamente a Denny. Más le valía tener una maldita buena razón para todo esto. Porque si no, le iba a romper todos los dientes. Pero en lugar de hablar, Denny se acercó, y me abrazó. Chris, susurró con voz ronca, te extrañé. Y así, la mitad de mi rabia desapareció. Pero mantuve el rostro serio. No creas que un abrazo va a salvarte de esta paliza. Denny asintió. Adelante. Golpéame si quieres. Y entonces empezó a explicarse. Resulta que su empresa había tropezado un poco. Fruncí el ceño. ¿Con una compañía tan grande como la suya, cómo podría tener problemas externos? Él asintió. Sí, fue algo interno. Alguien filtró secretos de la empresa. Me preguntó si recordaba al tipo al que le lanzó vino en aquella primera fiesta. Resulta que ese sujeto había sido una figura importante para Denny. Después de ser despedido, empezó a trabajar con la competencia, vendiendo información confidencial. Denny nunca fue bueno con lo legal, pero Jessia sí. Por eso le pidió ayuda. Yo me enfoqué en lo más importante. Denny había estado en contacto con Jessia todo este tiempo. Entrecerré los ojos. Denny, tú y Jessia planearon esto, ¿verdad? Me tendieron una trampa. No lo negó. Incluso lo admitió sin rodeos. Ahí perdí el control. Lo agarré otra vez por el cuello de la camisa, furioso. ¿Qué demonios, Denny? Tú y Jessia se burlaron de mí todo este tiempo. Yo me sentía culpable, como si te debiera algo, ¿y ahora esto? Y encima, me acosté contigo. Maldita sea. Denny no respondió. En cambio, me preguntó si recordaba aquella noche nevada, hace un año. Me tembló la mano sobre su cuello. Por supuesto que me acordaba. ¿Cómo olvidarla? Fue la noche en que toqué fondo. Después de que mi startup fracasó y me ahogué en deudas, me crucé con Denny. Él era el centro de atención, y yo ni siquiera tuve el valor de saludar. Antes de que pudiera verme, escapé. No quería que me viera así, roto y humillado. ¿Por qué? Porque sabía que Denny odiaba a la gente que se rendía. Él era de los pocos a los que realmente respetaba. En la secundaria, Denny se metió en problemas por defenderme en una pelea, y eso hizo que lo transfirieran de vuelta a su ciudad natal. Sus padres estaban furiosos. Ya habían cambiado toda su vida, y ahora, por mi culpa, tenía que irse otra vez. Por eso no fui a despedirme el día que se fue. Me sentía demasiado avergonzado. Aquella noche de nieve, dijo Denny, trayéndome de vuelta al presente. Me tensé. Él continuó, te vi. Me quedé helado. ¿Por qué huiste de mí? Preguntó suavemente. Aparté la mirada, sin querer encontrarme con sus ojos. Por nada, no quería que mi bro me viera sufriendo mientras él andaba por ahí, manejando un Range Rover. Denny soltó una risa suave. Chris, dijo, sujetándome el mentón y obligándome a mirarlo, sabes que he estado buscándote, ¿verdad? ¿Buscándome? ¿Durante años? Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Me quedé atónito, sin saber qué decir. ¿Qué quieres decir? Logré preguntar al fin. Denny no respondió. En su lugar, me besó otra vez, esta vez con rabia. Sus palabras y sus acciones me tenían en un torbellino. Esa noche no dormí nada. La cabeza no paraba. Encendí otro cigarro, tratando de calmarme. ¿Cómo pasé de venir a saldar una deuda, a terminar acostándome con él otra vez? Cada vez que veía a Denny, algo se salía de control. ¿Y lo peor? Que aún no sabía por qué. Después de unos días, decidí que necesitaba respuestas. De Jessia. Ella se sorprendió un poco cuando me presenté. Pensé que Denny ya te lo habría contado, dijo. ¿No lo hizo? ¿Qué demonios hicimos? ¿Cómo se supone que explique eso?
Le pegué, murmuré. ¿De verdad? Se rió. Jessia y Denny siempre fueron leales hasta el extremo. En la secundaria, cuando Denny fue transferido otra vez, Jessia no dudó en seguirlo. Siempre decía que Denny era como un hermanito para ella. Hace un año, en aquella noche nevada, Denny la llamó. Su voz, normalmente tranquila, temblaba cuando le dijo, vi a Chris. Me vio entre la multitud, casi huyendo como un cobarde. Denny le contó que estaba endeudado, que mi empresa había quebrado y que además cargaba con las deudas de mi padre. Le dijo que parecía que la vida me había aplastado, como si ya no tuviera espíritu. Denny sabía que yo habría aceptado trabajos peligrosos con tal de sobrevivir. Quería ayudarme, pero yo seguía evitándolo. Así que fue con Jessia, y entre los dos planearon todo esto. 50 millones. No es poca cosa. Suficiente para pagar mis deudas y resucitar mi empresa en bancarrota. No había forma de que rechazara esa oferta. Pero todavía no entiendo, dijo Jessia, ladeando la cabeza. ¿Por qué lo evitas así? ¿Evitarlo? Yo también me lo preguntaba. Era como un reflejo automático. No quería que me viera así. No quería volver a involucrarme con Denny. Íbamos por caminos distintos. Pero aún así, no pude resistirme a tomar esos 50 millones, sabiendo que eso me pondría otra vez en contacto con él. Lo que no esperaba era que ese dinero viniera directamente de Denny, como si me lo entregara con ambas manos. Apenas salí del café, me dirigí directo a la empresa de Denny. Honestamente, Denny es un imbécil. En cuanto mueve un dedo, ahí estoy, corriendo detrás como siempre. Igual que antes. Y todavía igual ahora. Siempre fui el que jugaba a la defensiva. Así que esta vez, decidí atacar primero. Le agarré el mentón y lo besé con fuerza. Sus ojos se abrieron, claramente no lo esperaba. Luego escuché su risa baja. ¿Qué es tan gracioso? Le pregunté, manteniendo la expresión seria. Ya estoy harto de que siempre seas tú el que empieza todo. Esta vez me toca a mí. De acuerdo, dijo Denny, con esa molesta sonrisa brillando en sus ojos. Todo depende de ti. Las palabras de los hombres a veces valen menos que el aire, como las de Denny. Dice que depende de mí, pero al segundo siguiente, ya está tomando el control otra vez. Y como si no fuera suficiente, lo escucho decir algo que me hizo hervir la sangre. Chris, murmuró con una sonrisa ladeada, todavía no sabes besar, ¿verdad? Le lancé una mirada asesina, pero antes de que pudiera responder, una mano cubrió mis ojos, y en la oscuridad, oí su voz baja. Pórtate bien. Yo te enseño. Hijo de... Mis palabras se ahogaron cuando sus labios se apoderaron de los míos. Lo mordí por pura rabia. ¿Quién demonios necesita clases de besos? Más tarde esa noche, cuando todos en la empresa de Denny ya se habían ido, finalmente empujé la puerta de su oficina. Denny estaba sentado allí, con la cabeza baja, sin decir nada. Algo no cuadraba. ¿Denny? Pregunté. ¿Y por qué demonios estás sonriendo? Y sí, cuando levantó la vista, ahí estaba, su estúpida sonrisa. No es nada. Todavía me ardían los labios por ese maldito beso. Le volví a agarrar el mentón. Dime la verdad, Denny. Todos estos años, ¿por qué me estuviste buscando? Por fin me animé a preguntar. ¿Por qué? La sonrisa de Denny se desvaneció un poco. Yo también quiero saberlo. Cada año desde que me transfirieron de escuela, recibí un regalo. Anónimo, dijo, con los ojos oscuros. Chris, yo también me lo he estado preguntando. Me quedé congelado. Los recuerdos de mis patéticos intentos de compensar lo sucedido me golpearon. El apellido Sterber era bien conocido, no fue difícil encontrar su dirección. Después de su transferencia, la culpa me carcomía. Así que, cada año, le enviaba un regalo anónimo. Siempre pensé que si Denny no me hubiera conocido, su vida no habría sido tan complicada. Por eso me sentí aliviado cuando nuestro tiempo juntos fue breve. Gente como Denny, podría olvidar fácilmente a alguien como yo, como aquel primer día en que me llevó a su casa. Él solía decir que yo fui quien comenzó todo. Y en cierto modo, no estaba equivocado. Pero algo no cuadraba.
Al salir de su empresa, no podía dejar de pensarlo. Yo solo envié esos regalos para compensarlo, sin segundas intenciones. Era algo fraternal, platónico. ¿Cómo fue que Denny lo interpretó tan personal? Me detuve en seco, dándome cuenta de que me habían manipulado otra vez. Un momento, le tomé la muñeca. ¿Me estuviste enredando todo este tiempo? Denny me miró con una expresión inocente. ¿Enredarte? No lo creo. Tú, antes de que pudiera terminar, vi un rostro que jamás quise volver a ver. Las palabras se me congelaron en la garganta, y apreté la mano de Denny sin darme cuenta. A la luz del atardecer, reconocí ese perfil que me perseguía en pesadillas. Un hombre al que nunca quise volver a enfrentar. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me quedé mudo, paralizado. ¿Qué pasa? Denny notó algo raro y giró a mirar. Salí de mi trance y lo empujé de regreso hacia el edificio. No quería que lo vieran. Pero ya era tarde. Ahí estaba, parado en la entrada con una bolsa en la mano, como si llevara un rato esperando. En cuanto vio a Denny, su rostro se iluminó de emoción. Corrió hacia nosotros, escaneándolo de pies a cabeza, con una mirada codiciosa. Me interpuse frente a Denny, la voz temblorosa de ira: te dije que no volvieras a aparecer. Eres mi hijo, dijo Eric con una sonrisa torcida. ¿Qué tiene de malo conocer a tu nuevo amigo? Nada mal, Sterberg. Observó a Denny de arriba abajo. Denny, ¿no? Llevas una gran empresa. Debes tener mucho dinero, ¿verdad? Dije que te calles, gruñí. ¿Qué hay que esconder? Se rió Eric, y se presentó ante Denny. Soy el Pa, te dije que te callaras. Lo agarré por el cuello de la camisa, el brazo alzado para callarlo para siempre. Pero no pude lanzar el golpe. Solo le quedaba un brazo. Perdió el otro salvándome en un accidente de coche cuando yo estaba en la universidad. No puedo explicar lo que sentí. Lo odié toda mi vida, pero en ese momento, su primer instinto fue protegerme. Desde entonces supe que nunca me libraría de Eric por completo. Solo que no pensé que me encontraría tan rápido. Y justo frente a Denny. En ese momento, no pude ni mirar a Denny a los ojos. Tampoco pude hablar, porque la vergüenza y la humillación volvieron a inundarme. Como aquella noche nevada. No debía arrastrar a Denny a este desastre. Tiré de Eric, dispuesto a huir, pero Denny me agarró de la muñeca. Chris, dijo con voz temblorosa, apretando su agarre. No te vayas. Eric vino preparado. Exigió a Denny una bolsa de dinero. No pude mirar a Denny, así que apreté los dientes y le dije: no lo hagas. Esto no tiene nada que ver contigo. Yo me encargo. Pero Denny no me soltó. Chris, repitió, alejándome poco a poco de Eric. Ven conmigo. Lo resolveremos juntos. Al final, no pude quedarme a su lado. No podía lidiar con esta bomba de tiempo sobre mi cabeza, esperando estallar. No iba a dejar que arruinara todo para Denny, así que le dije que yo me encargaría. No iré a ningún lado. Vete a casa y espérame. Denny no se movió. Solo me miraba con esos ojos intensos, en silencio, sin soltarme. Su terquedad era desconcertante. Te lo prometo. Volveré. Después de lo que pareció una eternidad, Denny asintió. Me dio una palmada ligera en el brazo. No me mientas. Metí a Eric en el coche y le prometí que le daría dinero con regularidad. Lo suficiente para que viviera cómodo, con tal de que dejara de apostar. Solo tenía una condición: que no volviera a aparecer. Y mucho menos frente a Denny. Eric se rió. ¿Estás enojado? Parece que de verdad te importa ese chico, ¿eh? Nunca pensé que fueras así. Pisé el acelerador, tomando una carretera desierta. El paisaje pasaba borroso a nuestro alrededor. Eric se aferró al cinturón de seguridad. Más despacio, Chris. ¿Estás loco? ¿Loco? Sí, respondí, inquietantemente tranquilo. Escucha, Eric, tienes dos opciones: 1, aceptas mi dinero y te vas de esta ciudad para siempre. ¿Y 2? Preguntó, mientras yo apretaba el volante, la expresión helada. Nos morimos juntos.
Eric empezó a sudar. Su respiración se volvió agitada. Se secó la frente. Tú, no lo harías. Tienes a ese chico. Apreté más el acelerador. ¿Quieres comprobarlo? Hace años que dejé de querer vivir. Si no fuera por Denny, ya estaría muerto. Cuando mi empresa quebró, bien podría haberme dejado pudrir. El coche quedó en silencio. La tensión era espesa. El sudor le corría por la cara a Eric. Finalmente, cedió, con voz temblorosa. Está bien, acepto. Cuando bajamos del coche, sus piernas parecían gelatina. Le lancé una mirada fría. Recuerda tu promesa. Enviaré el dinero a tu cuenta como acordamos. Pero si me traicionas otra vez, no acabará bien para ninguno. Maldijo entre dientes y se fue, tarjeta en mano. Se estaba haciendo viejo. Parecía que por fin el miedo a la muerte lo había alcanzado. Cuando se fue, y el silencio volvió a rodearme, me apoyé contra el coche y solté un largo suspiro. No sabía cómo me sentía. Pensé en ir directo a ver a Denny, pero entonces noté el celular en mi bolsillo. Lo saqué, y para mi horror, la llamada seguía activa. Me quedé en blanco por un segundo, y luego lo entendí todo. Antes de irme, Denny había deslizado su teléfono en mi bolsillo. La llamada había estado conectada todo el tiempo. Todo, cada palabra que le dije a Eric en ese coche. Denny lo escuchó todo. Al segundo siguiente, Denny se detuvo justo frente a mí. Me quedé allí, paralizado, viendo cómo salía del coche. Sus ojos eran fríos como el hielo, escaneándome de arriba abajo. Cuando habló, su voz temblaba ligeramente. Chris, ¿así que esto es lo que querías decir con que no pensabas irte? Si Eric no hubiera aceptado, ¿de verdad ibas a? Claro que no, lo interrumpí, decidido. Denny, nunca he roto una promesa. Sabía que aceptaría. Ya tiene el dinero, y le aterra morir. Esta era su última oportunidad. Si vuelve a aparecer frente a ti, será porque ha recaído en el juego. Y haré lo que sea para mandarlo directo a prisión. No supe qué expresión tenía Denny mientras escuchaba todo eso. Era una noche de verano, pero la punta de sus dedos estaba helada. Respiré hondo y añadí, no volverá a pasar. Solo, tenía miedo. Miedo de que esta paz que nos costó tanto conseguir se rompiera. Denny me miró en silencio. Yo quería decir algo más, pero entonces me atrajo hacia su pecho de golpe. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Chris, susurró con voz ronca, no hagas cosas que te lastimen. Me costó mucho sacarte del abismo. No dejes que te hundas otra vez. Mi cuerpo se tensó en su abrazo. No lo haré, le prometí. Nunca más. Como dijo Denny, se había esforzado mucho para levantarme. Pero luego supe que lo que había hecho por mí iba mucho más allá. Después de que se transfirió de escuela, las cosas tampoco fueron fáciles para él en la familia Sterberg. Llegar a donde está hoy, nadie sabía lo que tuvo que sacrificar. Pero cada año, seguía buscándome. ¿Y qué hacía yo durante esos años? Huyendo de cobradores, incluso cambiándome el nombre. Si hubiera sabido entonces que Denny me estaba buscando, jamás habría permitido que me viera hecho pedazos. Lo más loco de todo, es que Denny me amaba incluso en mis momentos más miserables. Con respecto a Eric, siempre sentí que Denny guardaba cierto rencor. En los últimos días había estado demasiado tranquilo, como la calma antes de la tormenta. Mientras me servía comida con total naturalidad, le pregunté, ¿de verdad ya no estás enojado? No lo estoy, respondió, mirándome con expresión serena. Ni un poco. Mientras hayas vuelto, eso es lo único que importa. Sonaba sincero, pero no le creí ni una palabra. Denny tiene esa costumbre, cuanto más enojado está, más calmado actúa. Y este nivel de calma, sí, estaba furioso. Y tenía razón. Una vez que la empresa se estabilizó, Denny ya no pudo seguir fingiendo. Me miró, pasó los dedos por mi cabello, lo revolvió con suavidad. Luego, de repente, me jaló hacia él, su aliento caliente junto a mi oído. Chris, murmuró, creo que ya es hora de que aprendas una lección. Abrí los ojos de golpe. Tenía el presentimiento de que esa lección no iba a ser precisamente apta para todo público.
Denny, ni se te ocurra. Dijiste que ya habíamos terminado con esto. Asintió, desatándose la corbata con una lentitud desesperante. Pero siempre podemos retomar asuntos pendientes. Estás diciendo tonterías. Yo no estoy de acuerdo. Intenté correr, pero apenas di 2 pasos cuando Denny me agarró de la muñeca. Entré en pánico. Ya sabía de lo que era capaz, y créeme, no estaba listo para una segunda ronda. Su mano empezó a deslizarse por mi brazo, con un agarre firme. Algo frío se cerró alrededor de mi muñeca, y antes de darme cuenta, ya estaba completamente a su merced. La oscuridad intensificaba todo, añadiendo un matiz de peligro imposible de prever. Tragué saliva, intentando hacerlo entrar en razón. Denny, en serio, esto no tiene gracia, alcancé a decir, pero mis palabras se perdieron en el caos que siguió. Cada vez, Denny me preguntaba en voz baja si sabía que me había equivocado. Yo intentaba responder, pero tenía los labios sellados, y solo podía emitir sonidos apagados. Cuando no le daba una respuesta, él simplemente seguía, más intenso, más implacable. Finalmente, con voz ronca y las pocas fuerzas que me quedaban, grité, «Te juro que aquí el jefe soy yo». Denny, como siempre, respondió con suavidad, «Está bien. La noche es larga». Y con una sonrisa traviesa añadió, «Jefe, más te vale aguantar». Flashback. El día que Denny fue transferido de escuela, el cielo estaba gris. Por alguna razón, sintió la necesidad de pasar una última vez por el instituto. Su rostro aún estaba amoratado por la pelea. Desde el primer día, Denny se había fijado en Chris. A pesar de que siempre se metía en líos, también se mantenía entre los 3 mejores en lo académico. Había algo en el que llamaba la atención de Denny, así que se acercó a presentarse. Desde entonces, pelearon hombro a hombro. Denny sabía que la familia de Chris debía mucho dinero, y por eso siempre lo golpeaban junto a su padre irresponsable. Pero Chris nunca parecía afectado. Actuaba como si nada le importara. Denny solía preguntarse, o este tipo de verdad no siente nada, o está ocultándolo todo muy adentro. Y cuando finalmente saliera, probablemente estallaría. A menudo comían juntos, y Chris siempre conseguía una pata de pollo extra, solo para entregársela a Denny en cuanto se sentaban. «Eres un crack, hermano. Te doy mi pata de pollo», le decía. «Pero la próxima vez, no te metas en mis peleas. Con un ojo morado te ves horrible». Denny lo ignoraba. ¿La siguiente pelea? Se metía igual. Pensaba que Chris se veía aún peor con la cara destrozada. El día de la transferencia, Denny pensó que Chris al menos iría a despedirse. Pero esperó, bajo la lluvia, durante horas. Chris nunca apareció. Cada año, en su cumpleaños, Denny recibía un regalo. Nada caro, pero guardaba cada uno. Siempre que recibía uno, se quedaba en silencio, pensando en Chris. Nadie más recordaba su cumpleaños así. Solo Jessia. Con los años, las cosas no fueron fáciles para Denny en la casa Sternberg. Pero se abrió camino hasta la cima, todo ese tiempo buscando a una sola persona. Pero no tenía suficiente poder para encontrarlo. Solo quería volver a verlo. Saber cómo estaba Chris. ¿Estaría bien? Y entonces, una noche nevada, Denny lo tenía todo, éxito, fama, poder. Debería haber sido feliz. Pero esa noche, entre la multitud, vio una silueta, una que le resultaba familiar. Y esa persona prácticamente salió corriendo al verlo. Solo después descubrió que, durante todo ese tiempo, Chris también había estado luchando por salir adelante. Pero las cosas no habían mejorado para él, habían empeorado. ¿Y lo peor? Que parecía que Chris lo evitaba a propósito. Denny temía que, si las cosas seguían así, Chris se vendría abajo. Sentía la necesidad urgente de hacer algo. El pensamiento lo volvía loco. Quería llevarlo a casa. Tenerlo cerca. Pero sabía que Chris jamás aceptaría algo así, así que tuvo que idear un plan para que Chris caminara hacia él por voluntad propia. Por suerte, lo hizo. ¿Y esta vez? Denny no pensaba dejarlo ir.